mesa redonda titulada Grandes infraestructuras a debate, despilfarro o inversión de futuro reunió a los expertos y responsables de estas grandes obras de la región de Murcia. Una nueva edición del Foro de Economía y Sociedad. En esta edición nuestros directores tuvieron, no sé si la feliz idea, de hablar sobre las grandes infraestructuras de la región de Murcia. Y hay infraestructuras que evidentemente no pueden responder al tema político, al problema político. Yo creo que debería de haber, y esa era donde va mi reflexión, un consenso en los grandes partidos, los partidos mayoritarios me refiero, cuando se habla de grandes infraestructuras. Yo creo consenso que desgraciadamente para otras cosas tampoco lo hay, pero este tema es muy importante. Estábamos hablando, aquí tenemos también representantes del sector turístico, ¿no? Lo importante que hubiera significado para la región de Murcia ese tema cuando hemos estado en agravio, pero agravio enorme. Pero yo creo que, sinceramente, como somos una pequeña población respecto de hablábamos del 3%, ¿no?, de población de respecto a la totalidad del Estado, yo creo que los partidos aquí deberían de jugar un papel, en todos deben de jugar un papel importante, pero este debería ser un papel impresionante. ¿Por qué no se puede llegar a acuerdo en este tema de infraestructura? De que parece que todos los planes se presentan y todos los planes son viables, todos son amortizables razonablemente, ¿no? Porque lógicamente el que encarga el plan, esto es como los planes de viabilidad en el sector privado, ¿no? El papel lo soporta todo y al final el que lo encarga es el que lo paga y el que va a decir del plan. Pero bueno, habrá que llegar a objetivizar eso de alguna forma o no. Fue organizada por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Cartagena y el Colegio Oficial de Economistas en colaboración con la Fundación Caja Mediterráneo. La pregunta que se nos planteaba en el título del coloquio era esta, muy directa, ¿no? La inversión en infraestructuras, despilfarro o inversión de futuro, ¿no? Y la respuesta que yo creo que en general se suele oír a esa pregunta es depende. ¿Cómo que depende? ¿De qué depende, no? Pues la mía es una inversión de futuro y la mayoría de las otras son un despilfarro, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el punto, por desgracia, pues de partida, tanto cuando hacemos un análisis dentro de Murcia de distintas inversiones, como sobre todo cuando nos salimos de la región y estamos analizando el reparto territorial o el reparto por modo de transporte, o etcétera, ¿no? Claro, evidentemente ese planteamiento es inconsistente, ¿no? No puede ser correcto en todos los puntos y, bueno, como ejemplo situaba, ¿no?, pues la reacción ante los últimos presupuestos en general ha sido todo el mundo, pues, más inversión, pero más sobre todo, claro, evidentemente, pues de la que me interesa, tanto en la región, todos los niveles, como fuera. Pero es que además cada uno utiliza una variable distinta para decir yo estoy por debajo de la media, con lo que todavía es más imposible llegar a algún puerto razonable bajo ese enfoque de juego no cooperativo, digamos, ¿no? No se puede resolver, ni con inversiones grandes, ni crecientes, en fin, da igual. Si estamos hablando de estar todos por encima de la media, da igual cuál sea la cantidad total. Eso no tiene solución. Así es que tenemos que buscar otro enfoque. Y el otro enfoque, pues en principio no debería sernos lejanos. La economía o la política se supone que van de tomar decisiones, de analizar cómo se toman o cómo se deberían tomar. Porque al final hay que decidir, hay que hacer unas obras y no otras, o todas, con más dinero, que saldrá de los impuestos, o saldrá de la deuda, en fin, al final es una cuestión de decisiones sociales. Y por tanto, de lo que tenemos que hablar como punto de partida es bajo qué criterios se toman esas decisiones. Yo voy a hablar de una obra emblemática, como es el acueducto Tajo Segura, el trasvase Tajo Segura, que yo ya de entrada les adelanto que por supuesto es una obra con una rentabilidad actual y futura enorme. Yo como contribuyente siempre digo lo mismo, me gustaría que una de cada 100 obras de las que pagamos con nuestros impuestos se acercara a la rentabilidad del trasvase Tajo Segura. Desde luego, a la hora de una obra de este tipo, me refiero a una infraestructura hidráulica, hay que tener en cuenta y analizar muy profundamente, primero, sus usuarios, un estudio de su utilidad, usuarios reales que puedan de verdad utilizar esa obra, necesidades que se cubren, pago de los gastos, y gastos no solamente de los costes de la obra, sino también del servicio. Nosotros estamos, los regantes, los usuarios, ustedes también, que son usuarios para beber de agua a través del trasvase Tajo Segura, pagamos al 100% esos costes, lo cual es algo inédito no solamente en el ámbito hidráulico, sino yo creo en otros aspectos también, en otro tipo de obras. Rentabilidad de los productos,
En fin, aquí todo es bueno menos una cosa. Los problemas, cuestionamientos políticos que surgen como consecuencia de pues derivar agua de un sitio, aunque siempre hablamos de que el agua del trasvase es el agua que sobra, es decir, el agua que no se necesita, agua excedentaria en la cuenca de origen, pero de todos es sabido que eso genera una conflictividad tremenda, ¿no? ¿Cuáles son las claves que determinan el éxito o el fracaso de una infraestructura o, en este caso, pues, de una gran infraestructura? Como ha dado José Manuel, bueno, algún tema de agua, pues indudablemente habría que señalar el trasvase. Voy a ser muy pasado. Yo voy a dar pocas cifras, 2 cifras nada más, ya que el resto ha dado José Manuel muchas, pero sí en relación con la disponibilidad de agua. Porque tener una buena cifra da solidez a los proyectos. Es decir, tenemos que saber y tenemos que tener buenos cimientos de dónde queremos llegar y tener datos objetivos. Este es un indicador de desarrollo, es una cifra muy importante. Las Naciones Unidas establecen que hay que tener 1000 metros cúbicos por cada persona para tener un proyecto armonizado de desarrollo en un territorio, en una acción, en una nación, eso comprendiendo todos los usos, es decir, agricultura, industria, todo, el orden de 1000 metros cúbicos por habitante. ¿Qué situación está la cuenca del Segura? Pues la cuenca del Segura, en unas condiciones naturales, estamos en torno a los 400, es decir, que tenemos la mitad de agua que es necesaria para tener un normal desarrollo, no estamos hablando de unas condiciones extraordinarias. Y se hizo un plan que es una gran infraestructura, aunque son muchas infraestructuras, se hizo un plan para obtener, con 3 objetivos, más agua, para obtener, recuperar el río, un objetivo no solamente económico, sino ambiental, y para un cumplimiento legal, porque también las infraestructuras a veces responden a un cumplimiento legal, en este caso, la obligación de todas las poblaciones de depurar sus aguas. Las grandes infraestructuras tienen que tener una visión integral. Entre los invitados a participar en la jornada, llamó la atención la ausencia de última hora de Patricio Valverde Mejías, presidente de Aeromur, quien excusó su presencia a través de una carta alegando prudencia debido al último intento negociador entre la concesionaria y el gobierno regional. Tengo encomendada mi labor ahora mismo en el puerto de Cartagena. El puerto de Cartagena es una infraestructura que consta de dos dársenas. Una dársena es el puerto de Cartagena propiamente, el puerto natural que está delante de la ciudad, el que estudiábamos en el colegio, que era uno de los puertos naturales de España. Y luego tiene una segunda dársena con actividad mucho más comercial, industrial, que es la dársena de Escombreras. El puerto de Cartagena viene a mover aproximadamente 31, 32 millones de toneladas al año. Estos 2 últimos meses han sido récord porque han sido la primera vez que han superado los 3 millones de toneladas de mercancías que se han movido en cada mes, ¿no? Meses de septiembre y octubre, ¿no? El futuro del puerto de Cartagena creo que tiene que ir en 2 líneas. Una corresponde a su propia situación. Al ser el primer puerto de graneles de España, pues su obligación le viene dada como a cualquier empresa que obtiene o ostenta una primacía. La obligación es mantener ese puesto de primacía en los graneles en España. Y eso lo que va a llevar o lo que conlleva como estrategia empresarial es que se hagan inversiones de cara a aumentar esos flujos de graneles, que haya más servicios para las empresas graneleras, que haya depósitos, que haya conducciones, que haya proximidad hacia los muelles y puedan cargar y descargar sus mercancías, llevar el ferrocarril, aumentar la conectividad de lo que es el puerto, y esa es la estrategia directa o que viene de suyo por la situación que tiene el puerto y por el concepto de puerto que hay, ¿no? La segunda circunstancia o objetivo o futuro que tiene el puerto de Cartagena, o el que debe tender, es el crear una gran dársena de contenedores. ¿Por qué una gran dársena de contenedores? Los contenedores son ahora uno de los medios de trading, de comercio más habituales en el mundo. Nosotros en el Cartagena tenemos una situación de desventaja porque se ha ido ampliando el puerto y se ha ido ampliando bien y con buen sentido, intentando recoger mercancías que hasta hace relativamente poco no eran demasiadas, ¿no? La previsión de llegada de volúmenes es muy importante, el comercio está creciendo mundialmente y creo que Cartagena tiene una oportunidad para desarrollar la mayor actuación que tiene la región de Murcia a la vista.